Bueno, esto lo estamos repitiendo porque ayer hubo un problema a la hora que lo hicimos en el streaming y bueno, nos quedamos sin audio. Entonces lo estamos haciendo nuevamente. No será idéntico porque, como saben ustedes, esto va más o menos improvisado sobre notas, pero vamos a hablar de la Conferencia de Acción Política Conservadora o Conservative Political Action Conference, la CEPAC, que se llevó a cabo hace unos días en los Estados Unidos y que es ahora muy distinta de lo que originalmente era. La CEPAC se fundó en 1974 como una conferencia política de activistas conservadores y funcionarios electos, cargos electos conservadores de todos los Estados Unidos. Los anfitriones son la Unión Conservadora de los Estadounidenses o estadounidense y los jóvenes estadounidenses por la libertad. Por lo menos esos fueron los fundadores. Pero ahora se ha convertido en una cosa totalmente distinta. Y creo que lo que mejor lo demostró fue este señor que se llama Jack Posobiec. Primero que nada, sí. Ha dejado de ser una organización de Estados Unidos, de conservadores estadounidenses, que se reúnen con vistas a las elecciones para que los candidatos conservadores, o sea, republicanos, o en alguna ocasión incluso libertarianos, tengan un foro y tengan una posibilidad de acceder sobre todo a los donantes, a la gente que pone el dinero. Y entonces, con el tiempo ha dejado de ser, esta organización estadounidense y ahora es una organización, pues, de nivel internacional. Aquí tenemos, por ejemplo, al nazi español Santiago Abascal con Donald Trump. Luego aquí tenemos a este señor que se hace llamar libertariano, el señor Milei, que también está con Donald Trump, porque todos van a rendirle pleitesía al monstruo naranja, al dictador mandarina, al hombre que ha prometido que si llega al gobierno de Estados Unidos se convertirá en un dictador. Y esto le va muy bien a los conservadores. Pero mire, la CEPAC comenzó este año con este personaje que se llama Jack Posobiec. Jack Posobiec fue uno de los promotores de la conspiración del Pizzagate. Pizzagate es una conspiración que se desarrolló diciendo que los demócratas, los políticos demócratas encabezados por Hillary Clinton, tenían en un sótano de una pizzería en Nueva York, Comet Ping Pong me parece que se llama, no me acuerdo bien, tenían a una serie de niños de los cuales abusaban sexualmente y luego se los comían para tener una sustancia que producen los niños que mantiene jóvenes a los republicanos. Usted puede ver a Hillary Clinton cómo se mantiene igual que cuando tenía 20 años. Pero la conspiración se promovió de manera tan intensa que llegó a haber un loco que se presentó armado, como debe ser en Estados Unidos, con un arma de asalto a Comet Ping Pong, a la pizzería, diciendo que le abrieran el sótano, que él venía a liberar a los niños. Y el dueño de la pizzería le dijo: pues mira, yo lo siento, pues no tenemos sótano, somos una pizzería de un solo piso, este es el comedor, esta es la cocina y no hay más, tenemos la nevera, ¿no? Pero esta conspiración, que estos sabían perfectamente que era un invento, que era simplemente una forma de ensuciar la imagen de los demócratas, fue la antecesora de QAnon, que es la gran conspiración que sostuvo y sostiene en gran medida todavía a Donald Trump. Bien, pues el señor Jack Posobiec comenzó la CEPAC este año diciendo: bienvenidos al fin de la democracia. Estamos aquí para derrocarla por completo, dijo entre los aplausos de la multitud. No lo conseguimos de todo el 6 de enero, se refiere al intento de golpe de Estado de Donald Trump con la toma del Capitolio el 6 de enero de 2020, pero lucharemos por deshacernos de ella y la sustituiremos por esto, y levantó un puño en el que se supone que traía un crucifijo que no se ve en el vídeo, entonces parece que está simplemente levantando el puño. El señor, la cosa que está a la izquierda, que casi no se ve, es Steve Bannon, el gran ideólogo de la ultraderecha estadounidense y mundial, que se rió muchísimo y al final, cuando dijo que iban a derrocar la democracia y sustituirla por la religión, dijo amén. Eso ya no es conservatismo. Mira, cuando quieres acabar con la democracia, eres un fascista. La esencia del fascismo es la lucha en contra de la democracia por el establecimiento de un gobierno aristocrático llevado por un caudillo, para el cual los valores de la patria sean más importantes que los valores del individuo, de la sociedad, de los grupos sociales, de las necesidades de la gente, etcétera, etcétera, porque lo principal es la patria. Make America Great Again, hagamos a Estados Unidos grande de nuevo, proclama Donald Trump y su grupo, que se llama precisamente la secta MAGA.
de Make America Great Again. Con este principio nos queda claro a dónde van. A mí lo que se me hace muy raro cuando veo a gente como Milei o a gente como Abascal aquí, es que miren, cuando los que tienen ideas progresistas más o menos o de izquierda, de algunos tipos de la izquierda, quizás no todos, se reúnen en el Foro Sao Paulo o en el Foro del Grupo Puebla, eso es un escándalo, mira, lo quieren apoderarse de todos, son unos malvados, vale. Y cuando ellos se reúnen alrededor de un líder que pretende ser un dictador de los Estados Unidos, que ha intentado un golpe de Estado en los Estados Unidos, y alrededor de la idea de vamos a destruir la democracia, entonces eso está muy bien, ¿no? Malo el Foro Sao Paulo y el Grupo Puebla, pero esto está muy bien. Bueno, uno de los personajes que me llamó la atención que estuviera presente fue, porque me lo habían vendido además como socialdemócrata, alguien cuyo nombre no puedo decir, porque estuvo implicado en su campaña, pero alguien que me había vendido a Nayib Bukele como un personaje socialdemócrata, soltó lo siguiente en su discurso. Soros to dictate public policy and laws. Lo que dice, traduzco, es ¿quién es George Soros para dictar política pública y leyes? Yo estuve revisando las leyes, yo estuve revisando todas las leyes del mundo a ver cuáles leyes había dictado George Soros. Pues parece que ninguna, ni había impuesto ninguna agenda. Pero la gente enloquece. Why does he feel entitled to impose his agenda? ¿Por qué se siente con derecho a imponer su agenda? Pues tampoco ha impuesto su agenda. Es un milmillonario que, cosa rara entre los milmillonarios, es progresista, todo lo progresista que se puede ser cuando eres milmillonario, y como progresista milmillonario, pues apoya algunas causas que le parecen correctas. Es uno de los grandes donadores, sobre todo del Partido Demócrata de los Estados Unidos, pero también es donador a través de su fundación, la Fundación por la Sociedad Abierta, es donador de muchas causas que él consideran correctas en la fundación, pero que han servido para alimentar el mito, la conspiración de George Soros como una especie de fuerza que todo lo mueve, cuando él está en el número 500 de los millonarios de Forbes. Los que están en los primeros lugares son gente de derecha, son conservadores. Pero yo recuerdo cuando dio, creo que 27,000 euros para realizar una conferencia sobre inmigración en Cataluña, que organizaba un grupo pro-independentista, pero que el foro era sobre la inmigración en Cataluña, y a partir de esa donación única de 27,000 euros, la ultraderecha aquí en España estuvo diciendo que George Soros había financiado al independentismo y el proceso, este intento de independencia torpe de los grupos de la ultraderecha y la ultraizquierda unidos, muy bonito, un abracito hermoso, en Cataluña hace unos años. ¿Qué es lo que pasa? Que George Soros es el elemento ideal para que aquellos que son antisemitas puedan expresar su antisemitismo sin que se les note que son antisemitas, porque eso es poco elegante. Y sobre todo porque hay muchos donadores judíos en los grupos conservadores, para el Partido Republicano, y entonces no quieren quedar mal con ellos, pero acusando a Soros ya se sienten bien porque están persiguiendo a un señor que es de origen judío. Esta locura yo no sé si Bukele se la crea, que lo dudo, porque el tipo de tonto no tiene un pelo, la promueve porque a la gente la mueve, porque es una forma de populismo, demagogia y manipulación verdaderamente despreciable por otro lado, pero que está funcionándoles. Otra cosa que me llamó mucho la atención, hablando de lo que dijo Bukele ante esta gente, fue un periodista de la BBC, además, le preguntó: oiga, señores, que tienen ustedes muchos inocentes encarcelados. Y en su magnífico inglés, pues un inglés que me parece bastante bueno, Nayib Bukele, le contestó, y parece que la respuesta era adecuada. Vamos a ver por qué no lo era. Porque lo que le contestó es: mira, en todos los países detienen a inocentes, la justicia no es perfecta. No sé por qué se echan sobre El Salvador, pobrecito mí, la victimización como elemento fundamental del populismo, de derecha y de izquierda, No hay peores víctimas
que los populistas, sean Pablo Iglesias o sean Nayib Bukele, o López Obrador, que no tiene ideología. El victimismo es esencia del populismo. ¿Por qué se lanzan contra El Salvador, que tiene, efectivamente ha detenido a inocentes, pero esto pasa en todo el mundo? Es bueno, mira, en principio te voy a decir, todos los detenidos del mundo son inocentes, todos. Bueno, por lo menos en el mundo, donde se considera que la presunción de inocencia es uno de los elementos base, uno de los pilares, una de las piedras angulares del Estado de Derecho, implica que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario, se demuestre que es culpable. Y esto se tiene que demostrar en un tribunal, mediante pruebas, evidencias, y la decisión la tiene que tomar un juez o un jurado de sus iguales. Mientras todo eso no pase, todos los detenidos del mundo son inocentes. Pero no le estaban hablando de eso a Nayib Bukele. Estaban hablando de que el 10% de las personas que ya están encarceladas en las aterradoras cárceles de Bukele, el 10%, o sea, entre 6 y 7 mil personas, de los 60 o 70 mil presos que tiene, son inocentes. Es decir, se les detuvo como inocentes, se les torturó para que confesaran. Su confesión se presentó ante un tribunal. El tribunal los declaró culpables y los condenó a largas penas de prisión en unas condiciones aterradoras. De eso es de lo que le estaba preguntando a la gente de la BBC. No de los inocentes que detienes porque en la investigación policíaca pues, sospechaste de aquel, tenía ciertas pruebas y luego lo tuviste que soltar o el juez te dijo que era inocente. No, estamos hablando de gente que ha sido declarada culpable y que se sabe que es inocente, porque lo ha reconocido el propio Bukele. Entonces aquí es un juego de retórica que a mí me parece de lo más vil, porque justifica la violación de los derechos humanos. Y por favor, cuando se habla de derechos humanos, porque todos los conservadores desprecian, detestan los derechos humanos y los van a derogar en el momento en que puedan, están pensando en, ay, es que defienden los derechos humanos de los delincuentes y no los de las víctimas, no los de pobrecito yo. Mira, se defienden los derechos humanos de todos, porque todos tienen derecho a ellos, pero sobre todo porque si mañana tú eres uno de los detenidos por los esbirros de Nayib Bukele, eres encerrado en un lugar escondidas, eres golpeado, torturado, sometido a la picana eléctrica o a cualquier otro método de tortura que estén utilizando para que confieses, y vas a confesar lo que sea, el asesinato de Kennedy, tú clavaste a Cristo en la cruz, tú fuiste el que incendió Roma, vas a confesar lo que sea para que termine la tortura. Te van a llevar ante un juez, el juez te declarará culpable por tu confesión y te meterá a la cárcel durante muchos años. Y allí sí vas a preguntar por tus derechos humanos. Y mientras no sabemos quiénes son culpables y quiénes no lo son, tratamos a todos igual y respetamos sus derechos humanos. Y a los que sabemos que son culpables, no los tratamos tan mal que vayamos a provocar una tremenda reacción de rencor, de ansias de venganza que se está fomentando en las personas que están encerradas hoy en las cárceles de Bukele. O sea, vamos a tratarlos de tal manera que seamos mejores que ellos. Porque sí, siendo declarados culpables, esto nos da permiso para torturarlos, para golpearlos, para quitarles la comida, como ha amenazado Bukele, de darles solo 2 alimentos o 1 alimento al día, de quitarles el agua, de golpearlos, etcétera. Tú no eres mejor que los delincuentes a los que estás persiguiendo. Y si no eres mejor que ellos, no deberías hablar mucho al respecto. Esto es lo que ha pasado, pues. Y finalmente sobre los sobresoros que tanto preocupa a Bukele, había una cosa que yo recordaba, están los grandes donantes del Partido Republicano, esos son buenos, esos no están imponiendo su agenda, ellos no dictan leyes. Y podemos hablar de Kenneth Griffin, el máximo donador del Partido Republicano, Richard Uihlein, la familia Jazz, Timothy Mellon, la familia Adelson, conocida aquí en España porque querían poner en connivencia con Esperanza Aguirre, querían poner unos casinos, un casino gigantesco en Madrid. Es decir, si donas dinero para los republicanos y para que Donald Trump sea dictador a partir de noviembre del año próximo, a partir de febrero del año próximo, elegido en noviembre de este año, las elecciones que habrá en noviembre, si para eso donas dinero, les parece muy bien a Milei, a Abascal, a Bukele y a todos los neofascistas.
que no sé si sean neofascistas o son los mismos fascistas de siempre, simple y sencillamente que ahora con traje y corbata y hablando más suavecito, porque ya se dieron cuenta que la marcha sobre Roma a veces es un poco violenta y es más fácil ser fascista fingiéndose persona civilizada. A ellos les parece muy bien que se financien las dictaduras, que se financie el fascismo, pero si se financian cuestiones democráticas, cuestiones progresistas, cuestiones de avanzada, cuestiones buenas para la mayoría de las personas, ¡uy! Eso es comunismo, hijos míos. Donde finalmente, acabando con las conspiraciones, Steve Bannon, en su intervención, una intervención absolutamente enloquecida, es un hombre que se presentaba como la derecha decente, como la derecha seria, como la derecha juiciosa y que reflexiona, y se presentaba en programas de gente medianamente progresista, incluso tratando de demostrar que sus ideas estaban bien fundamentadas y no era ningún loco. Pero con los años, y sobre todo desde que lo despidió Donald Trump como asesor, ha ido enloqueciendo cada vez más, y en su intervención ante la CEPAC todavía dijo que Donald Trump había sido el presidente más maravilloso de la historia de la humanidad, de toda la humanidad en todo el mundo, todos los países, todas las sociedades. Él había sido el mejor presidente, hasta que China le lanzó su arma biológica por la vía de la pandemia. Ya está pensando que China lanzó el arma biológica para perjudicar a Donald Trump, cosa que yo creo que si fuera cierto debería tener un montón de pruebas al respecto, pero no las tiene. Y por supuesto afirmó que Trump ganó las elecciones en 2020. Estamos en 2024. Ha terminado prácticamente el mandato de Joe Biden, lleva 3 años y unos días de su mandato, y siguen insistiendo que ganó en 2020, y es lo que van a estar vendiendo para instaurar la dictadura de Donald Trump, que debería ser un peligro para todos. Quienes se asustan por el peligro que representan las organizaciones de personas progresistas deberían hacer una pausa y pensar un poco en lo que significan las organizaciones de una derecha, que era una derecha razonable, una derecha democrática, una derecha con la que se podía dialogar incluso, una derecha que jugaba democráticamente con la izquierda para tener la alternancia en el poder y poder hacer sus políticas con la voluntad de la gente, a una ultraderecha que está dispuesta a todo tipo de bajezas, a todo tipo de insultos, a todo tipo de acusaciones delirantes y a todo tipo de demagogia barata para hacerse con el poder, porque el día que se hagan con el poder va a ser muy difícil echarlos, como ya lo vieron en algunos lugares. Así que quizás deberíamos fijarnos también un poco en lo que pasa aquí, donde la ultraderecha del mundo, o de buena parte del mundo, está bebiendo de las ubres de Bannon, de Trump, y de la peor visión ultrarreligiosa, nacionalista, blanca, racista, antimujeres, antidiversidad sexual, antiprogreso, antiavance, antiintelectual, que está cocinándose en lugares como la CEPAC.